El principio de ISO, identidad sonora. Defino el principio de ISO como el conjunto infinito de energías sonoras, acústicas y de movimiento que pertenecen a un individuo y que lo caracterizan. Este movimiento energético interno está formado por la herencia sonora, por las vivencias sonoras, gestacionales, intrauterinas y por las experiencias sonoras desde el nacimiento hasta la edad adulta. En el inconsciente del ser humano se movilizan energías que tienden a la descarga. Estas energías que están flotando libremente se rigen de acuerdo a lo que Freud denominó el proceso primario. El proceso primario está caracterizado por la ausencia del tiempo. Es atemporal. Quiere decir que en él no existe el pasado ni el futuro, todo es presente. Esta atemporalidad es mejor definirla como un tiempo diferente del que nosotros concebimos con la conciencia. Este tiempo diferente tiene mucho que ver con el tiempo del no verbal. Otra característica es que no tiene un orden, ni se rige por consideraciones lógicas, sino de tipo prelógicas. No tiene principio de contradicción, no existe ni el sí ni el no. Todo es. Todo se condensa o se desplaza, de acuerdo con las mayores posibilidades de descarga. Estas energías forman las imágenes plásticas y los sonidos. Concibo que en el inconsciente las energías sonoras forman el ISO universal y el ISO gestáltico. El ISO universal contiene en el inconsciente las energías sonoras básicas, heredadas de milenios y milenios. Estas energías sonoras son características de todo el género humano, con las variables de la herencia más recientes, Occidente y Oriente, zonas frías, zonas tropicales, etc. En el hombre occidental, con variaciones climáticas entre otras, encontramos las siguientes energías sonoras: el ritmo binario, que imita el sonido cardíaco, las sonoridades y el movimiento del agua, los sonidos de inspiración y expiración, la escala pentafónica con sus intervalos de segunda y tercera, la tónica y la dominante, en el acorde perfecto, el ostinato, el canón, el silencio. El isogestáltico contiene en el inconsciente las energías sonoras que se producen desde el momento de la concepción de cada individuo. Estas energías podrán modificar o influenciar aquellas que se encuentran en el ISO universal. Esto quiere decir que, si bien es cierto que la experiencia clínica indica que en un ritmo binario, una canción de cuna en intervalos de segunda y tercera producen un estado de tranquilidad, de previsibilidad, de contención porque son reconocidos, ya que se encuentran en la armonía del no verbal. También esto dependerá de la historia del sujeto en cuestión. En un individuo en cuya historia aparece una experiencia conflictiva grave, como situaciones de guerra, donde se ha combinado el ritmo binario primitivo con el ritmo de marchas militares, este último ritmo modificará el anterior y lo conducirá a estados de excitación y de imprevisibilidad. En este caso diremos que el ISO gestáltico ha cabalgado sobre el ISO universal, transformando la lectura de la producción sonora dependiendo de las transferencias que el paciente realice con su musicoterapia dentro del contexto no verbal. No debemos confundir el ISO un y el ISO gest con los arquetipos de Jung. Por lo tanto, cuando Jung habló de arquetipos, siempre se refiere a imágenes. Por eso dice que los remanentes arcaicos, que yo llamo arquetipos o imágenes primordiales, no son una imagen mitológica determinada, sino una tendencia a formar representaciones de un motivo, de una imagen mitológica, que puede variar en detalle sin perder su modelo básico. Ejemplo, hay muchas representaciones del motivo
hostilidad entre hermanos, pero en el motivo en sí sigue siendo el mismo. No son representaciones heredadas, sino que lo que se hereda es el motivo que cada uno puede representarlo de distinta manera. El mismo Jung diferenció las relaciones entre instintos y arquetipos diciendo: lo que propiamente llamamos instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos, pero al mismo tiempo también se manifiestan fantasías y con frecuencia revelan su presencia solo por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son las que llamo arquetipos. Jung resumió el arquetipo en el concepto de inconsciente colectivo. Esto es precisamente aquella dimensión del inconsciente que trasciende la psique individual y que por lo tanto no puede adjudicarse a los contenidos olvidados o reprimidos. Las energías que logran descargarse pasan por el preconsciente. Allí, Freud definió el proceso secundario. Aparece como característica la temporalidad. El pasado y el futuro son parte de ellas. Todo se vuelve cronológico, ordenado, y las energías se estructuran en una lógica, con lo cual podrán pasar a la conciencia y proceder a la descarga final. Podría decir, utilizando una metáfora, que las energías se digitalizan. Por eso, aquí puede aparecer la palabra. Según Freud, en este lugar las energías son sometidas a los filtros de los mecanismos de defensa. Es aquí donde yo he creado el concepto de isocultural. El isocultural está formado por movimientos energéticos sonoro-musicales que se forman a partir del nacimiento y, cuando el individuo recibe los estímulos sonoros del ambiente que lo rodea. Por lo tanto, la producción sonora de un individuo lleva implícita la suma de los isos antes dichos. Podemos reconocer en los fenómenos sonoros musicales los diferentes isos que lo componen. Un ritmo binario viene de un iso universal. La voz de la madre viene de un iso gestáltico. Un fragmento melódico viene de un iso cultural. Hay una íntima interrelación entre los isos, necesaria para el reconocimiento de esas energías. Una sonoridad que viene del exterior tendrá un impacto en el iso gestáltico y en el iso universal para ser reconocida y de esa manera ser parte del iso cultural. Esta dinámica presupone que las energías pueden ir de un lado a otro y que aspectos que estaban en el proceso secundario pueden volver al proceso primario y viceversa. Energías sonoras que tenían temporalidad pueden dejar de tenerla en circunstancias determinadas. También quiero diferenciar el proceso del ISO del concepto de imprinting de Lorenz. Este concepto se complica más porque tanto Lorenz como otros se han referido a sonoridades. Lorenz planteó que la cría de un ave, dada su dotación instintiva, está condicionada para seguir a la primera cosa móvil, con la cual se encuentre generalmente la madre, a veces a otro miembro de su propia especie u ocasionalmente un miembro de otra especie. Después de haber realizado alguna experiencia con su madre o con otro animal, o quizás con un ser humano, el animalito establece un vínculo duradero con el individuo a quien siguió inicialmente. Decimos que el animalito ha quedado con un imprinting de este individuo. El imprinting o stamping, estampado, se produce después del nacimiento y a partir de un engrama estático. Hay imprinting auditivo del latido cardíaco de la madre. El ISO es un concepto dinámico por el cual intervienen el individuo y su historia en el mismo. En su formación tiene mucha importancia, o forma parte de él, la memoria analógica.